Hola, saludos queridos amigos y amigas. Para nosotros es un grato placer estar nuevamente con ustedes compartiendo nuestro segmento de entrevista, acompañados el día de hoy de una persona muy especial desde España. Ella es Leticia Garcés Larrea. Bienvenida, Leticia. Hola, encantada de estar aquí con vosotros, con vosotras, con toda vuestra audiencia y encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, gracias por estar compartiendo hoy un día una temática muy importante, se llama Educar sin miedo y de forma positiva. Estoy acompañada nada más y nada menos de Leticia, quien tiene pues una amplia experiencia en lo que es formar a padres y madres. Ella es pedagoga egresada de la Universidad de Navarra, con posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, pero también es máster en Inteligencia Emocional. Y es la autora de la plataforma titulada Padres Formados desde el año 2010 y bueno, se dedican a impartir formaciones de educación emocional, parentalidad positiva y es una experiencia que sin duda no debemos dejar a un lado y por eso hoy desde la red de apoyo Motivarte queremos compartir con todos ustedes. Pero bueno, para no dar con más preámbulo quisiera que seas Leticia quien nos compartas esta experiencia hermosa que llevas. Y bueno, comenzaría preguntando, ¿qué es eso de educar sin miedo? Porque muchos padres, pues ante este rol que les toca enfrentar, se sienten un poco desarmados. ¿A qué se refiere esto de educar sin miedo para Leticia? Qué buena pregunta. ¿Qué es eso de educar sin miedo? Bueno, pues educar sin miedo es como la clave, la forma sencilla de explicar la parentalidad positiva, que al fin y al cabo es el ejercicio del buen trato durante la crianza, ¿no? Consiste en vamos a educar, pero de una forma que no solamente no dañe, sino que además beneficie. Entonces, la forma de reconocer que quizás el estilo educativo que estamos llevando a cabo quizás no está favoreciendo el desarrollo cerebral y madurativo de nuestros hijos, pues la forma de reconocerlo es precisamente preguntándonos, en esta corrección he podido ejercer el miedo, he podido utilizar el miedo para corregir a mi hijo, he utilizado la amenaza, el castigo, un tono excesivamente duro, he utilizado a lo mejor la fuerza, etiquetado los comportamientos, porque no es lo mismo describir un comportamiento que etiquetarlo, no es lo mismo decir se te ha caído algo que decir eres un torpe, ¿no? Porque se te ha caído algo, ¿no? Cuando tú te reconoces ejerciendo un buen trato es porque lo que haces, lo que dices, el tono, la manera, todo se ajusta realmente a lo que ese niño necesita para desarrollarse de forma saludable, ¿no? Con lo cual el amor tiene que ir por delante, un amor que se manifiesta en límites sí, pero de forma firme y equilibrándolo con el amor, ¿no? Por supuesto hay que corregir, hay que llamar la atención, pero hay que hacerlo de una forma que lo que generemos sea una experiencia afectiva, favorable, un clima donde ellos puedan aprender con nosotros. La clave está en si la forma de corregir ha podido generar miedo en mi hijo, en mi hija, que genere miedo, porque al fin y al cabo con el miedo estamos activando la amígdala de nuestros hijos. Al activar la amígdala ante la amenaza, que al fin y al cabo no se abren al aprendizaje, no nos buscan como una fuente, digamos, de seguridad, con lo cual hay que preguntarse, ¿no? Si la forma de corregir a mi hijo realmente me lleva a utilizar el miedo como estrategia, como correctivo, pues no estoy ejerciendo la parentalidad positiva y precisamente la parentalidad positiva es lo que hace que ellos se sientan seguros conmigo, sientan mi autoridad, una autoridad que nada tiene que ver con el autoritarismo y cuidado con los extremos, ¿no? Estamos hablando de autoridad, no autoritarismo, pero tampoco de permisivismo. Nos alejamos de los extremos, intentamos acercarnos al punto medio, ¿no? Que al fin y al cabo es ejercer el buen trato. Excelente, Leticia. Es sin duda algo muy importante que debemos tener claro, porque muchos padres ejercen desde su experiencia de vida, que bueno, con las herramientas que tienen, porque así fueron criados y algunas veces sí pasan por un proceso distinto y ponen en práctica otras formas que no son las que ellos recibieron, pero en la mayoría de las veces, bueno, esos tratos hostiles donde
tú señalas el autoritarismo, lo que se impone, lamentablemente aleja a los hijos de los padres de los hijos en sus relaciones de cercanía para realmente tener confianza uno con el otro, porque una cosa es sentir el respeto, ¿verdad?, hacia la figura paterna o materna, pero otra es tenerles miedo. Entonces, cuando ejercemos esa crianza, tú lo decías, desde muy pequeñitos y vamos allí generando esa inquietud en los más pequeños, cuando llegan a ciertas edades, pues ya no hay una comunicación efectiva, ¿no? Porque ¿cómo realmente podemos limar esas asperezas cuando la figura que me habla o me trata, en lugar de ser respeto, es miedo? Entonces creo que es bien interesante. Claro. Y señalabas eso de cuando educamos de forma positiva. ¿Cómo debemos vaciarnos o desaprender algunos patrones de crianza para realmente educar desde la manera positiva? Cuando hablamos de educar de forma positiva es asegurarnos de que la corrección que hemos llevado a cabo, entendiendo que lo hemos hecho desde la parentalidad positiva, ejerciendo el buen trato, es positiva cuando genera realmente un aprendizaje positivo, cuando realmente beneficia de forma positiva al desarrollo madurativo de ese niño, de esa niña. Bueno, excelente, Leticia. Me encantaría que nos comparta cómo es que, claro, además de tu formación en el área que tiene que ver con inteligencia emocional, con todo eso hermoso que nos permite vivir en equilibrio como seres humanos, ¿cómo es que Leticia Garcés se inclina desde hace unos cuantos años por la formación de los padres y madres? ¿Qué te motivó a dirigir tu atención a esta área tan importante? Me encanta la pregunta porque yo de alguna manera también he tenido mi propio proceso, ¿no? Me he tenido que convertir de alguna manera del autoritarismo o de la modificación de conducta, ¿no?, que es un poco lo que uno aprende en la universidad. Me tengo que convertir porque al darme cuenta de que tanto los premios como los castigos sí que son efectivos y funcionan, ¿no?, para tener la conducta del niño bajo control, pues no siempre es lo que el niño necesita, ¿no? No siempre el comportamiento tiene que ser algo que modifique el adulto, ¿no?, a base de lo que te doy y te quito, ¿no? Hay todo pues un proceso madurativo y además sabemos que el cerebro hasta los 24 años no termina de madurar, con lo cual, ¿cuál es la prisa, no?, de modificar un comportamiento cuando los niños y las niñas pues tienen su ritmo, ¿no?, y podernos ajustar a ese ritmo también es muy sabio, ¿no? Yo me he tenido que convertir pues del autoritarismo o de la modificación de conducta pues a una educación basada en el buen trato, en la confianza. Porque cuando yo hablo de educar sin miedo, es verdad que pongo el acento en no generar miedo en los niños y en las niñas, porque activamos la amígdala y lógicamente hacemos que ellos se pongan a la defensiva, no estén relajados, sus niveles de cortisol aumentan, ¿no? Y lógicamente un niño cuando está en un estado de alerta, pues no está tan receptivo, ¿no?, a aprender o a recibir del adulto un buen consejo. Pero también es cierto que los padres y las madres tenemos que educar sin miedo a poner límites, sin miedo a llamar la atención, ¿no? Tenemos que educar con confianza, ¿no? Y en la confianza, entendiendo que si yo le llamo la atención a mi hijo, aunque él se frustre y tenga una rabieta o tenga un berrinche, ¿no? Bueno, todo eso es parte del proceso de aprendizaje, ni es bueno ni es malo, es una situación que tengo que atender, que tengo que acompañar, que tengo que escuchar. Y tan importante es que el niño llore e insista, ¿no? Y quiera algo con todo su deseo, ¿no? Y lógicamente intente con todas sus fuerzas conseguir algo que desea, porque al final el cerebro está programado para obtener el placer inmediato, ¿no? Entonces eso realmente es bueno, que los niños tengan carácter, que tengan personalidad, que intenten hasta que consigan las cosas, que no desistan, pero también es importante que yo como madre entienda que mi límite tiene que estar hasta el final, tiene que permanecer firme, ¿no? Entendiendo que lo que el niño necesita encontrar en mí es firmeza, seguridad, ¿no? Es amor, es autoridad. El respeto precisamente es lo obtenemos de nuestros hijos, ¿no? Por el respeto que ellos reciben de nosotros. Y el respeto al fin y al cabo es entender que su frustración es una emoción expresada a través de un comportamiento que muchas veces está condicionado por la edad, por la inmadurez, ¿no? Por un cerebro muy inmaduro. Entonces yo puedo aprender a relativizar
¿vale? El que mi hijo se enfade o se frustre no es una falta de respeto, es una conducta poco regulada, pero yo puedo responder con firmeza. Y eso es permanecer hasta el final firme, entendiendo que mi hijo necesita tiempo para regularse y que durante todo ese tiempo que él está haciendo ese esfuerzo, ese trabajo personal de autorregulación, lo que necesita ver en mí es firmeza. Pero si yo también me hundo y me dejo llevar por la emoción y acabo cediendo o acabo desesperada o acabo gritando, ¿no? Ahí el modelo que le estoy mostrando no le va a ayudar, porque estoy siendo digamos, pésimo ejemplo de autorregulación emocional, ¿no? Y realmente lo que necesita ver en mí es que yo soy capaz de mantenerme hasta el final, ¿no? Firme en mi decisión, siendo paciente, comprensiva, ¿no? Todo esto entiendo que es fácil de decir, suena como muy bonito y podemos decir la teoría es fácil y la práctica no es tanto. Yo entiendo que es así. Lo que pasa es que yo no lo he conseguido de un día para otro. Yo llevo trabajándome en mi relación con mis hijos 10 años. Después de 10 años puedo hablar de frutos, pero hasta que he llegado a este punto, mis hijos han tenido que madurar, yo también he tenido que madurar y ahora puedo estar un poco más relajada, pero en su momento no los tuve porque me tenía que trabajar todas estas cuestiones. Ahora, como profesional, sé que esto es lo que mis hijos necesitan, lo que los niños necesitan. Sé que lo que un niño necesita es pues que sus padres les eduquen de forma emocionalmente competente, que las correcciones estén basadas en los principios de parentalidad positiva, que al fin y al cabo es ejercer buen trato. Eso es lo que en realidad como profesional yo sé que los niños necesitan, y además los padres en la medida que lo van practicando van experimentando muchísima satisfacción. Pero como madre sé que todo esto pues tiene su proceso, necesita su tiempo. Entonces sé entender a los padres como profesional, pero también me sé poner en su lugar como madre, con lo cual eso me permite no juzgar, solamente analizar. Yo puedo analizar una situación, analizar cómo un padre o una madre ha llevado a cabo una corrección, le puedo dar unas sugerencias como profesional, pero como madre nunca la voy a juzgar, la voy a entender. Entonces el poder fusionar mi experiencia profesional con mi experiencia como madre, que al fin y al cabo soy mi primera alumna, yo practico conmigo lo que de alguna manera la ciencia me va diciendo que es el camino. Bueno, pues ahí es donde me atrevo a hablar de parentalidad positiva, de educar sin miedo, de educar con confianza, ¿no? De entender que las relaciones no son fáciles, pero que precisamente si tú trabajas durante la crianza, te entrenas en todas estas cuestiones, cuando llega la adolescencia es como si te viene una época de vacaciones, ¿no? Es como que has estado todo un tiempo, ¿no? Trabajando con esfuerzo, mejor, peor, con mejores días, con peores días, pero siempre entendiendo cuál es la base, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? La base siempre es la parentalidad positiva, el buen trato, ¿no? El respeto hacia el otro, hacia ti, ¿no? Mejorando las relaciones, ¿no? Y siempre pensando que lo que haces tiene que favorecer el desarrollo de ese menor. Cuando llega la adolescencia te das cuenta que las cosas no son tan difíciles, que simplemente es continuar el camino, ¿no? Que la adolescencia ni es terrible ni es temible, es una etapa maravillosa que resulta difícil para aquellos padres y madres que no se han entrenado durante la crianza. Porque quizás durante la crianza quien no ha trabajado las relaciones o se ha dedicado solamente a utilizar la modificación de conducta, a utilizar premio, castigo, ¿no? De una forma como muy, muy sencilla, porque es fácil, ¿no? Condicionar a un niño o es fácil manipular a un niño, ¿no? Pero no tanto a un adolescente, a un niño o niña ya desarrollado, ¿no? Entonces ahí es cuando muchas veces dudamos si lo que estamos haciendo está bien o no, porque ese adolescente no nos responde tan bien como lo hacía cuando era niño, ¿no? Porque ya no acepta que se le manipule, o ya no acepta la fuerza, o ya no acepta, ¿no? El castigo, con lo cual se rebelan, lógicamente, ¿no? Entonces siempre mi recomendación es que aunque durante la crianza nos cueste y suponga un esfuerzo, ¿no? Hay que continuar, porque de esa manera llegarás a la adolescencia y simplemente tendrás una percepción diferente del adolescente, no te parecerá algo difícil de trabajar, ¿no? Fíjate que mencionaste algo importante y que tiene que ver con el tema que estamos abordando hoy, educar sin miedo y de forma positiva, ¿no? Y señalabas que, podemos hablar de educar sin miedo desde el rol adulto
madre, padre que no le inculca, bueno, mira, pórtate bien porque Dios te está viendo, te va a castigar, anda, duérmete porque el coco va a venir, te va a buscar, ¿no? Porque a veces verbalizamos y vamos pues como insertando en los niños algunas frases más allá desde la autoridad o los patrones de crianza que queramos imponer, que genera el rechazo y no un respeto, sino miedo. Pero también señalabas algo que considero interesante y que podamos resaltar. El que el adulto pueda reconocerse como el que también siente, en el que también en algún momento se altera, pero puede tener la capacidad de decirle, bueno, mira, me salí de mis cabales, te grité, o sea, el sentir que también tiene la valentía de sentarse con sus hijos, aclararle, mira, considero que lo que dije no es lo que te debí decir. Entonces, creo que es algo muy importante que has señalado, porque es partir de nosotros mismos para poder generar confianza, y tú lo decías muy bien. Sabemos que tienes pues un amplio recorrido también como escritora, en cuentos, tienes una línea de cuentos que se llama Emociónate, un título que nos parece muy interesante, pero también te has dedicado a escribir un libro llamado Padres Formados, Hijos Educados, y una guía que tenemos por allí también disponible en tu página web, que es padresformados.es, que es educar sin miedo por una educación consciente, emocional y respetuosa. Creo que ha sido una experiencia muy interesante para ti, no solamente dar pues alguna ponencia vía online o presencial, sino también dejarlo de forma escrita para la humanidad, para todos aquellos que tengan el alcance de leer esta riqueza que nos has dejado. ¿Qué nos cuentas sobre esto, sobre esa línea de Emociónate, sobre ese libro que tanto señalas por allí sobre padres formados? Pues realmente yo me considero una persona comunicadora, no me considero una escritora, pero sí me gusta crear contenido. Entonces, después de varios años impartiendo formación a padres y madres a través de escuelas de padres, que además yo reivindico los espacios de escuelas de padres, porque necesitamos actualizarnos en las formas de entender la educación, en la visión que cada uno tiene sobre la crianza, porque si no partimos de la propia experiencia, y si tu experiencia ha sido una, pues vas a proyectarla sobre tus hijos sin realmente plantearte si eso realmente es lo que ellos necesitan, ¿no? Es como que educamos con métodos obsoletos que ya la ciencia nos respalda, educamos a niños de la actualidad que nada tienen que ver con nuestra infancia, tienen otras necesidades, para un futuro incierto que tampoco se va a parecer al que conocimos de niños, al que estamos viviendo ahora, y más con la llegada del COVID todo encima va a cambiar. La cuestión es que mi experiencia en la formación de padres y madres presencial y también online es muy positiva, porque yo veo que muchos padres acaban haciendo reflexiones muy profundas y empiezan a tomar decisiones de cambio. Las decisiones las tienen que tomar ellos. Yo les doy la información, les ayudo a reflexionar y de alguna manera les animo a que tomen acción y tomen decisiones. ¿Por qué? Porque si yo hablo, por ejemplo, del castigo, que yo nunca digo que no hay que castigar, sino que para educar no es necesario castigar. Entonces, cada uno se tiene que convencer de que el castigo realmente no le aporta nada positivo a la hora de educar a sus hijos, porque los errores no conviene ni sancionarlos, es más, conviene aprender de ellos, y para esto el castigo no es necesario. La cuestión es que yo como madre, yo estoy convencida, y como profesional por supuesto también, de que el castigo no me aporta nada positivo, no lo necesito y no lo uso. Pero que yo no use el castigo no quiere decir que no haga nada, ¿vale? Hago otras muchas cosas. Entonces los padres tienen que llegar a su propio convencimiento de que para educar a sus hijos no necesitan recurrir al castigo. Pero para este convencimiento tienen que reflexionar y tienen que romper con paradigmas. Los paradigmas muchas veces son miedos infundidos por la información, la sobreinformación que tenemos, que ahora con internet estamos leyendo mucho, escuchando a mucha gente, ¿no? Entonces, un paradigma puede ser que si tú no castigas a tu hijo, ¿vale?, no lo estás educando, como si la única forma de educar fuera a través del castigo, ¿no? Entonces, cuando tú realmente te reflexionas sobre la educación y te das cuenta de que hay otras muchas formas de educar a tu hijo y de acompañarle en su proceso de desarrollo, y te das cuenta que el castigo no aporta nada porque sancionar errores no enseña, te atreves
a dejar a un lado el castigo y te atreves a educar de otras maneras mucho más positivas. Cuando un padre o una madre no experimenta esto, de alguna manera se empodera, siente satisfacción, siente seguridad, y eso mejora también la percepción que tiene su hijo de sí mismo como niño y de sus padres, ¿no? Es decir, el niño entiende, siente que está en un entorno de seguridad donde sus padres toman decisiones, ¿no?, convencidos, ¿no?, y donde les hacemos sentir de alguna manera que están seguros con nosotros, ¿no? Entonces, todo esto que yo lo he experimentado en las escuelas de padres durante años, pues me vi en la necesidad de ponerlo por escrito. Pero como no soy escritora, soy comunicadora, es un libro hablado. La gente que me conoce me dice, yo te leo y te escucho hablar, ¿no? Entonces también es bonito que entendamos la palabra proactividad, ¿no? El ser proactivos es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces no hace falta que tú tengas todos los talentos, ni que tú sepas hacer las cosas muy bien, sino que tengas una visión, una idea, ¿no?, y un deseo, ¿no?, el hacer algo, ¿no? Y luego hay que juntarse con otras personas que tengan el talento para hacer las cosas en equipo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, los cuentos los hice con una periodista, el disco Emociónate, que lo podéis descargar y escuchar en mi canal de YouTube, lo hice con una musicoterapeuta. El último cuento que tengo sobre la frustración lo hice también con una ilustradora que tiene un gran talento para dibujar. Entonces siempre me he acercado a alguien que tenía el talento para llevar a cabo una visión, una idea. Y esto es ser proactivos, ¿no? Proactivos es no esperar que otros hagan, ¿no?, o quedarnos en la queja y decir que mal está todo, sino decir, bueno, yo quiero aportar algo, ¿no? Tengo una idea, tengo una visión, yo no tengo todos los talentos y tampoco hace falta, ¿no? Están repartidos por el mundo, ¿no? Entonces hay que acercarse a las personas para compartir. Yo tengo esta idea, yo tengo este talento, ¿tú cuál tienes? Unimos ideas, talento, ganas, fuerza, ilusión y sacamos adelante contenido, ¿no? Contenido educativo que permite sensibilizar, ¿no?, a la audiencia. Yo las redes sociales las utilizo para sensibilizar y no digo tanto lo que hay que hacer, sino que invito a pensar, a reflexionar, y luego cada uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues mi libro salió un poco de ahí, ¿no?, de la necesidad de compartir con las personas a través de mi libro lo que yo estaba trabajando en los grupos de padres y de madres, ¿no? Y siempre invito a que cada uno experimente la proactividad, ¿no?, el ser proactivos, el hacer que las cosas sucedan, porque tú de alguna manera las provocas, las produces, ¿no?, las inicias, ¿no?, tener iniciativa, ¿no?, y hacerlo en equipo con otras personas. Qué bonito eso de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y eso es clave para nosotros también en motivarte. Nosotros acá decimos que, bueno, primero necesitamos de los demás, por eso nuestro lema es seguimos creciendo juntos, porque tú bien señalabas, bueno, yo cuento con un talento, ¿con cuál cuentas tú? Vamos a unir esfuerzos y eso es lo que enriquece al ser humano y poder llegar a los demás. Has hecho un trabajo hermoso, vemos pues que te has llenado de valor para decirle a los demás, como tú dices, bueno, vamos a reflexionar, nos sensibilizamos, crecemos juntos, porque no tenemos todas las herramientas. Hay una frase hermosa que tú tienes por allí en tu página que dice, educar es aportar los materiales con lo que cada niño o niña construye la casa de su autoestima. Creo que eso es fundamental y en el arte de ser padres, que también nosotros lo mencionamos así en Motivarte, tiene mucho que ver eso que tú haces, ¿no? Porque, bueno, brindas herramientas para que realmente puedan aportar a sus hijos la base sólida de todo ser humano y que vemos que cuesta mucho, que es la autoestima, desde el buen trato que tú señalas. Acá en nuestro país, en Venezuela, donde nos encontramos, tenemos incluso en una ley el derecho al buen trato. Y es impresionante de pronto pensar, hasta ese nivel hemos llegado como personas, o bueno, como ciudadanos, que hemos enmarcado en leyes como un derecho el buen trato. Y bueno, lo tienen allí en la ley de los niños, niñas y adolescentes, para respaldarlo, para protegerlo, no solamente desde el ámbito familiar, sino también escolar, educativo. Y creo que es importante que eso lo podamos tener presente por todo eso que tú decías y las implicaciones que tiene cuando generamos buen trato. Sí, las leyes
están pues para recordarnos de alguna manera los límites, ¿no? El límite al que yo no puedo traspasar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces podemos entender que el límite está en lo físico, ¿no? En no pegar, en no usar los golpes para educar a un niño o una niña, ¿no? Pero luego hay otros límites que tienen que ver con lo que hacemos sentir a través de un gesto, una mirada, ¿no? La autoestima precisamente es algo que preocupa a la gran mayoría de padres y de madres, ¿no? Que mi hijo tenga una buena autoestima, ¿no? Y es curioso porque la autoestima en principio es algo que tiende a desarrollarse de forma natural si realmente ponemos al niño en las condiciones óptimas para que así sea, ¿no? Entonces, un lugar donde al niño se le escucha, se le respeta, se le habla con respeto, pero es un lugar donde los adultos también saben respetarse a sí mismos y donde los padres, ¿no? Si convive con sus padres, ¿no? También se respetan y se percibe eso en la forma en la que discuten, cómo se comunican, ¿no? Porque en realidad discutir es algo bueno si aplicamos nuestra inteligencia emocional para discutir de una forma, digamos, asertiva, ¿no? Y una comunicación no violenta. Entonces, cuando tú pones a un niño en un ambiente de respeto, de comunicación asertiva, donde hay una escucha activa, donde hay un buen trato, ese niño no tiene por qué crecer con una autoestima baja, ¿no? Simplemente él va desarrollándose y su autoestima va desarrollándose, ¿no? Entonces hay veces que nos preocupamos mucho en el problema, ¿no? Pues que mi hijo no sufra bullying, o que mi hijo no tenga baja autoestima, o que mi hijo no tenga problemas en la escuela, y hay cosas pequeñitas, insignificantes, que podemos cuidar en el día a día, que es el tono, el gesto, la mirada, la forma de comunicarnos, y que esas cositas pequeñas, en realidad, si las cuidamos, es lo que el niño necesita para realmente crecer de forma saludable, ¿no? A mí me preocupa, y lo voy a poner como ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del bullying, entendiendo que es un problema social y además internacional y que sufren muchos niños y niñas, si a un niño o una niña le educamos en el buen trato, le enseñamos habilidades sociales, el primer día que sufra una agresión la va a reconocer como algo que no tiene que tolerar. Y es verdad que puede sentir miedo y que puede sentir inseguridad, pero al mismo tiempo puede que tenga valor para hablar de ello en casa. Entonces, de esa manera lo que estamos, a lo mejor no vamos a impedir, ¿no?, que sufra de una cierta agresión, pero sí le podemos dar como una forma de compensar los recursos o las habilidades sociales para que él reconozca que está siendo maltratado, porque habitualmente lo que recibe es un maltrato, con lo cual sabe reconocer perfectamente cuando recibe un maltrato, ¿no? Y al reconocer eso, al mismo tiempo que tenga las habilidades sociales para pedir ayuda, ¿no?, o para realmente hablar de ello, ¿no? Entonces, esto es lo que los niños necesitan, ¿no? No necesitan crecer entre algodones, necesitan crecer en un ambiente de buen trato, donde cuando salgan al mundo y reciban lo contrario, pues por lo menos dispongan de los recursos o del valor para pedir ayuda o hablar de ello, ¿no? Entonces esa será la forma también de poderles ayudar, ¿no? Bueno, Leticia, considero que ha sido un espacio muy interesante que nos han regalado, con tantos tips valiosos, fundamentales para la crianza de los hijos, y en ese educar sin miedo de manera positiva, cómo resaltar esos aspectos importantes de cada niño, de cada adolescente, hacerles saber que son seres, que son personas con potencialidades, capaces, seguros de sí mismos, y eso se brinda desde esa confianza que el padre o madre tengan en sí mismo, incluso para podérsela transmitir a sus hijos. Es un espacio valiosísimo, que es un tema que podemos abarcarlo por muchas horas. Me encantaría que nos puedas dejar una frase de invitación que quieras, y además compártenos tus redes para que los que quieran seguirte y profundizar en toda la experiencia hermosa que tú nos regalas, también puedan buscarte en las redes. Bueno, para mí la red social de Instagram de Padres Formados me parece que es un lugar para aprender, un espacio para reflexionar, porque procuro compartir contenido educativo de valor, donde la reflexión es, la invitación continua, ¿no? Y como frase, hay una frase que yo tengo así, no como lema, pero algo bien importante, y es que
los padres no se trata de que seamos perfectos, ¿no? Pero sí que nos perfeccionemos en el camino, ¿no? Porque cuando tú te vas perfeccionando es realmente, pues vas reconociendo tus errores, vas aprendiendo de ellos, ¿no? Vas mostrando también tu vulnerabilidad, vas mostrándote tal y como eres. Entonces, en ese perfeccionarte, ¿no? Nos vamos convirtiendo en modelos o ejemplos, ¿no? Para nuestros hijos de cómo hacemos para enfrentar la rabia, la frustración, cómo hacemos para gestionar la tristeza, cómo hacemos para hablar de los miedos, ¿no? Todo esto que antes podía considerarse como algo malo, negativo, una muestra de debilidad, ¿no? Y lo tendríamos a ocultar, ¿no? A tapar, ¿no? Pues ahora lo podemos mostrar abiertamente, porque precisamente porque no tenemos miedo a mostrarnos sintiendo emociones, ¿no? Nuestros hijos pueden aprender de nuestro ejemplo o de nuestro esfuerzo, ¿no? O de nuestro trabajo personal, ¿no? De gestión, ¿no? De esas emociones, ¿no? Pues mi madre y mi padre, ¿no? Cuando discuten cómo expresan la rabia, cómo expresan la tristeza en los duelos, ¿no? Entonces todo eso al final hay que mostrarlo, y eso es perfeccionarnos en el camino y mostrar al fin y al cabo, digamos, para nuestros hijos, pues también ese aprender a través del ejemplo, ¿no? Bueno, muy agradecidos nosotros desde la red de apoyo Motivarte, y queremos invitarte a que sigas con nosotros, bueno, compartiendo tu hermosa experiencia con todos los que nos escuchan. Agradecemos entonces a toda nuestra audiencia también, y bueno, seguimos creciendo juntos, Leticia. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Venezuela. Un placer y gracias por invitarme.